Señor, por darnos el privilegio de podernos levantar. Un día muy especial. ¿Cuántos dicen amén? Un día porque nos pudimos levantar, abrir nuestros ojos, salir de nuestros hogares, de nuestras casas y encaminarnos hacia este lugar de que les aseguro de que muchas personas que están en un hospital o están restringidos de su libertad en una cárcel desearían con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón, como dice la palabra, estar en un lugar como este, pero no pueden. Así es que no pase por desapercibido el que nosotros podamos levantarnos de nuestros hogares, de nuestros lechos y encaminarnos a este lugar, porque es un privilegio que no muchos lo pueden tener y desarrollar, y lamentablemente muchos que podemos hacerlo no lo hemos entendido, de que realmente tenemos el privilegio y la oportunidad de parte del Señor de poder venir a su casa donde nos reunimos como hermanos y hermanas a darle gracias a Dios. Por eso yo quiero darle gracias a Dios en esta mañana a través de una oración por ustedes, los que están aquí dándoles las primicias de su tiempo, porque yo reconozco que también no es fácil levantarnos tan temprano por cantidad de cosas que hay que hacer, pero hemos decidido tomar la decisión de venir aquí a la casa del Señor y entregarle el mejor tiempo al Señor, porque yo creo que el que nos cuesta más y le entregamos al Señor es el que mejor le place a Él, mejor lo acepta a Él porque nos ha costado. Padre, te damos gracias por esta mañana porque yo sé que tú eres bueno. Hemos compartido, Señor, cantidad de cosas ya antes de comenzar este servicio y te damos gracias a ti porque tú lo has permitido. Yo bendigo a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas por haber tomado, Señor, esa decisión, porque es una decisión a tomar, Señor, cada día y especialmente los domingos que venimos a escuchar tu palabra, pero sobre todas las cosas a darte gracias. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por tu pueblo, por ese, Señor, ese pueblo que tú has redimido y has convocado en este día que podamos compartir juntos tu palabra. Permítenos no salir iguales de cómo hemos llegado, sino al contrario, que salgamos con esa palabra meditando en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla por obra. Bendice, Señor, a todos mis hermanos que están aquí, a aquellos que nos están observando, donde quiera que se encuentren. Y sobre todas las cosas, bendice, Señor, a tu pueblo que ha sido fiel y obediente a todo lo que tú quieres que hagamos. Yo sé que tú los bendices cada día y por eso es que estamos aquí con vida en el día de hoy. A ti te daremos gloria y honra, Señor. Prometo de que te daré lo mejor de mí en este momento. Pondré atención, Señor, a tu palabra y no me voy a permitir distraer yo mismo, Señor, de estar pensando o sintiendo alguna otra cosa que no sea el completo, Señor, enfoque en lo que tú me quieres decir. Bendice la palabra a través de la pastora. Sé que ella tiene todas las intenciones, pero si tú no estás con ella, Señor, no se puede hacer nada. Así que te pido que tú seas con ella, que le dirijas como tú quieres dirigirla y que la palabra que sale de su boca sea una palabra que impacte la mente y el corazón del que lo va a recibir. A ti te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. La pastora con nosotros en este momento. Ella trae la palabra del Señor en esta mañana. Gracias, pastor. Gracias, Señor, por esta mañana, mi Dios. Te bendigo, te alabo, te exalto, Señor. Fue por tu voluntad, es por tu gracia, Señor, que puedo estar aquí de pie, Señor, con la responsabilidad de compartir tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor. Como siempre hago, y soy repetitiva, Señor, porque no quiero que en ningún momento nada de lo que yo haga en tu nombre me refleje a mí, sino que te refleje a ti. Que todo lo que yo haga en tu nombre, Señor, hable de ti y no hable de mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que de mi boca solo salga exactamente lo que tú quieres que sea compartido en esta mañana, Señor, porque sé que la palabra que tú enviarás, Señor, es esa espada de doble filo, Señor, esa palabra que llega y cumple el propósito por el cual tú le enviaste, Señor, y tú dices que no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual le enviaste. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, como era el pastor, Padre, que dediquemos este tiempo, Señor, estos minutos para honrarte, para darte el tiempo que tú te mereces, Señor, para escuchar lo que tú nos quieres hablar, llevándote toda distracción, toda preocupación, Señor, todo afán y todo aquello
que quiere distraernos del propósito primordial de esta hora, que es tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy a ti gracias, te doy a ti gloria y te doy a ti honra por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén, amén y amén. Por si extrañaban mi grito. Gloria a Dios, bienvenidos. Estamos comenzando el mes de agosto. Agradecidos con el Señor porque hasta aquí Él ha sido bueno y seguirá haciéndolo. Amén. ¿Todos tienen esta bolsita? Cuando llegaron les debieron haber dado una bolsita. ¿Saben qué es? No. No es mostaza. Un granito de esos representa la medida de fe que el Señor nos ha dado. Muchos ven la mostaza, ven un grano de mostaza, pero otros vemos lo mínimo de fe que el Señor nos pide que tengamos. Amén. Ya después, si quiere, agarre y póngase una en la mano y ve a ver si es tan difícil tener ese tamaño de fe. Creo que no. Porque hay veces más grande que eso tenemos el temor, tenemos otra circunstancia en vez de tener simplemente la fe como el tamaño de un grano de mostaza. Amén. Y hoy quiero continuar con el libro de Daniel. No voy a enfatizar tanto el significado de la fe, lo haré en la próxima vez, cuando continúe con la serie, pero quería que hoy vieran esto, porque la próxima vez que hable de fe lo vamos a comparar con otra cosa. Entonces, tenga esto como un símbolo de que cuando está esperando algo, cuando algo está pasando y diga, ok, este es el tamaño de la fe que debo de tener. Y si se fijan, casi todas tienen el mismo tamaño. No es, por ejemplo, como el arroz o los frijoles, que las semillas a veces, el grano de arroz, hay veces uno más está partido, otro es más grande, otro es más gordo. Pero aquí casi todas tienen el mismo tamaño. Amén. Y es un poco lo que el Señor pide de nosotros. Ahora bien, continuando con el mensaje, quiero continuar con la serie, lo que cambia a las personas, y en este caso voy a hablar de la fe. He hablado de lo que es, lo que cambia al hombre. Lo primero que hablé fue cuando hablé de Nehemías, que es el celo por las cosas de Dios, es nuestra actitud como pastores de nuestra casa, de las cosas que el Señor nos da, es esa actitud de darle honra y reverencia al Señor. Hablé también que la palabra es la que nos cambia. Hablé de la oración y la semana pasada hablé de la oración de fe. Y hablamos específicamente de Ananías, Misael y Azarías, Sadrac, Mesac y Abednego. Y hoy quiero enfocarme un poco en el tema de la fe, cómo nuestra fe en Dios puede motivar a otras personas a tener fe, aunque sea así chiquita. Amén. Entonces le pedí al pastor que me ayude a leer, como hicimos la vez pasada. Voy a leer primero Daniel 3:17, que lo vimos la semana pasada, cuando los tres amigos dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora vamos a ver Isaías 55:5. Isaías 55:5. Ok. Dice el Señor: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que Él está cercano. Amén.
Importante. El Señor está presente en este tiempo. Aprovechemos para buscar de Él, conocer un poco más de Él. El Salmo 34:7, Salmo 34:7, estos son algunos versículos que leímos la semana pasada. Y si quiere, deje marcado Salmo 34, porque al final vamos a leer nuevamente el Salmo 34. Pero ahora vamos a ver el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Wow. ¿Cómo es el hombre que confía en Él? Dichoso. Y Jesús en muchas ocasiones habló de que el hombre que busca de Dios, el hombre que cree en Dios, dice que es bienaventurado, que quiere decir mucho más que una simple bendición. Ahora vamos a ver cómo el testimonio de Daniel impactó al rey Darío y cómo la mano de Dios se mueve a través de una persona de fe, de oración, que no se doblega ante la presión del mundo, y cómo los que te levantan falso testimonio terminan pagando de la manera que querían que tú perecieras. Amén. Ok, entonces vamos a Daniel 6, por favor. La historia de Daniel es una historia muy bonita, bastante conocida. Creo que la historia de Daniel en el foso de los leones es un poco como la de Sansón, que mucha gente la conoce, incluso gente que no va a la iglesia ni nada, por lo que representa, ¿no? La figurita de Daniel con los leones y Sansón así todo fuerte. Aunque en un momento cuando estaba en college nos pidieron hacer una historia de algo que nos impactara, y el tema que él nos dio, el profesor, era para una clase de escritura, y nos puso la historia del Increíble Hulk. ¿Cuántos conocen el Increíble Hulk? Y cómo podíamos relacionar eso de una manera. Y a mí de una vez me llevó a Sansón. Pero había una chica conmigo que tenía que escribir que ya no sabía quién era Sansón. Y me extrañó mucho, ¿no? Porque creo que es un tema bastante... Pero ¿qué me recordó eso? Que todavía hay gente que necesita recibir la palabra de Dios. Todavía hay gente que no conoce las promesas que tiene Dios en la Biblia. Entonces eso en ese momento, ya hace varios años, me quedé yo como que wow. Hasta le dije, ¿cómo es que tú no sabes quién es Sansón? Me dice, no sé quién es Sansón. Pero nosotros sí sabemos quién es Sansón, ¿verdad? Lo que Dios le dio y lo que él hizo. Ahora bien, en Daniel 6 vamos a ver la historia de este joven que, al igual que sus amigos, fueron traídos del cautiverio de Judá. Pero había algo especial en estos 4 muchachos, y los reyes que estuvieron en turno mientras ellos estuvieron allí pudieron ver esa diferencia. Amén. Isaías 43:2, antes de entrar, Isaías 43:2. La alabanza, la primera que entonamos es precisamente de aquí, de Isaías 43:2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ellos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Amén. Hasta ahí, pastor. Que dice que si pasábamos por el fuego no nos quemaríamos. ¿Qué pasó con los 3 chicos? Ni olían a fuego. Y por las aguas dice que no nos anegaremos. ¿Cuántos saben nadar? Mejor dicho, ¿cuántos no saben nadar? Pero el Señor me da una promesa, que aunque yo pase por las aguas, no me voy a ahogar. De hecho, una vez me pasó, joven,
Estábamos con un grupo de amigos y yo veo que ellos van y se paran en la mitad de la piscina y yo los veo a ellos los más tranquilos. Entonces, yo en realidad me defiendo nadando por arriba, pero lo que no sé es mantenerme si no toco piso. Pero yo los vi a ellos de los más tranquilos, ahí yo dije, están tocando. Y le digo, ¿están tocando el piso? Sí, por molestarme. Entonces, como ellos me vieron nadando, pensaron que yo sabía nadar, pero cuando ya yo llego donde están y quiero pararme, hermano, ¿para qué le cuento? Así fue. Y yo. Y los que estaban ahí se estaban riendo porque pensaban que yo estaba bromeando, porque ellos me vieron llegar bien hasta allá. Lo que no sabían era que yo no podía mantenerme allí. Ya cuando llegó un momento, hermanos, que yo digo, bueno, Señor, aquí estoy, ya no puedo luchar más, no puedo más, ya los pies me habían dado calambre, ya yo no podía tratar de... Y en el momento que ya me dejo, viene uno de los chicos y me saca así. Y yo, en ese momento, reaccioné y me di cuenta de lo que había pasado. Y me viene ahora esta palabra, ¿no? Que aunque vaya a la piscina y no sepa nadar, el Señor me va a rescatar. Y el Señor me rescató. ¿Y de cuántas otras cosas el Señor nos ha rescatado? Porque Él es fiel y porque Él es bueno. Ahora bien, Hebreos 11:33, y esto es solo como un preámbulo a la palabra. Hebreos 11:33. Dice así, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Hasta ahí. ¿Qué taparon? Boca de leones. Ahí está hablando de Daniel, ahí está hablando de David y de muchos otros que en algún momento tuvieron que enfrentarse literalmente al león como animal, pero también al que imita como león, que es Satanás, porque él dice que como león rugiendo, no que él es el león, solo hay un león y es el león de la tribu de Judá. Entonces, cuando el enemigo venga como león, el Señor se encarga. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros estamos completamente confiados en que el Señor va a hacer algo en nuestra vida. Ahora sí, Pastor, Daniel 6, versículo 3. Vamos a ir saltando para no leer todos los versículos. Daniel 6, versículo 3. Ok. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El rey, un rey pagano, el rey Darío, al igual que Nabucodonosor, en su momento vio que había algo especial en estos 4 muchachos. Ahora vemos cómo Darío ve que Daniel es superior a los otros y los quiere poner por arriba de los mismos persas, de los mismos de su pueblo. Pero ¿por qué Daniel era superior? ¿Porque era más sabio? ¿Porque era mejor parecido? ¿Porque era judío? No, porque dice que el Espíritu de Dios estaba en él. Había un espíritu superior a los otros. ¿Qué quiere decir? Es una buena actitud, un buen comportamiento. ¿Y cómo vemos eso? Cuando después en el versículo 4 dice que no encontraron nada contra Daniel, porque Daniel era un hombre intachable. No encontraron sobornos, no encontraron que él hacía cosas pecaminosas, no encontraron que él robaba, no encontraron que él hablaba mal, no encontraron que él se portaba mal, no encontraron nada
de lo que pudieran haber encontrado para acusar a Daniel. Porque Daniel fue un hombre intachable. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu superior. Y ese mismo espíritu está en cada uno de nosotros. No había nada que cuestionarle a Daniel. No había nada que él había hecho, como la palabra vez pasada que no me acordé, quid pro quo, que quiere decir algo a cambio de algo. No había esqueletos escondidos en el closet de Daniel. Y esto enfureció más a los enemigos de él. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, yo creo que lo único que podemos encontrar en contra de Daniel es algo relacionado a su fe. Es algo relacionado a su Dios. Y efectivamente, iban a encontrar dos cosas. O que él no era tan fiel a Dios como pensaban, o que él era súper fiel a Dios y por ahí lo iban a agarrar porque iba a infringir el decreto que el rey estaba por firmar. El versículo 5, pastor. Entonces esas personas que estaban tratando de que él cayera dijeron el uno al otro: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Sí. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ok, ahí un momentito. ¿Qué iban ellos? A buscar algo en contra de Daniel. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? Y Amán. La misma situación. Amán fue ante el rey Asuero para que firmara un decreto para que pudieran acabar y exterminar con todos los judíos. Y los decretos, cuando el rey los sellaba con su anillo y lo firmaba, eran irrevocables. Nadie podía hacer nada en contra de ellos. Tenían que, aunque el rey se arrepintiera, no podía retractarse, porque ellos pensaban que la autoridad del rey de haber tomado cierta decisión venía de sus dioses, y que sus dioses, con minúscula, nunca se equivocaban. Entonces ellos dijeron, bueno, sabemos que sí, vamos a presentarle al rey esto, y esto va a atentar directamente contra Daniel, porque seguramente ellos ya habían visto la fidelidad de Daniel, ellos habían visto a Daniel orar, y cómo Daniel y sus amigos se habían mantenido firmes en medio de la presión que presentaban, que estaban ahí durante el tiempo. Nadie va a poder ver tu fe. ¿Ustedes pueden ver mi fe? Yo no puedo ver la fe de ustedes. Pero sí puedo ver, y ustedes sí pueden ver, si yo vivo por fe. No pueden ver el tamaño de ella, pero pueden ver si en realidad hay fe en mí y vivo por fe. Como dice Pablo, que nosotros no andamos por fe, por vista, sino por fe. Amén. Entonces, el rey Darío firma el edicto, se proclama de que nadie podía adorar a ningún dios ni pedirle a ningún dios fuera del rey por 30 días. Y Charles Spurgeon dijo, supón que la ley de las tierras fuera proclamada. Ningún hombre debería de orar durante lo que quedaba del mes. Por pena de ser echado en el foso de leones, ¿cómo orarían muchos de ustedes? Pienso que habría un escaso número en las reuniones de oración. No, pero la asistencia a las reuniones de oración es bastante escasa hoy. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Spurgeon. Pero si tuvieras la pena de ser echado a la fosa de leones, temo que las oraciones
de oración que se pospondrían por un mes debido a asuntos urgentes y por muchos tipos de compromisos. En este caso, la ley era que el que oraba iba para el foso de los leones. Ni aún así, Daniel dejó de orar. Nosotros a veces por cualquier cosa dejamos de orar. No me pude arrodillar, hermano, no se tiene que arrodillar para orar. Lave los trastes, trabaje y ahí puede estar hablando con el Señor. Porque es importante que tengamos esa comunión, esa comunicación diaria con el Señor. Ok, entonces vimos primero que Daniel tenía un espíritu superior, que él era intachable, que él tenía un compromiso con la ley de Dios y los demás lo sabían, y que él nos dejó que la ley del rey intimidara o cortara su tiempo de oración. Por el contrario, ¿qué hizo Daniel? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Qué hizo Daniel? Continuó, porque dice, como solía hacer. No fue que Daniel fue a provocarlos a ellos y decir, no quieren que orar, ahora oro 3 veces. No, dice que él oró 3 veces como solía hacerlo. Ahora, si lo hacía antes con las ventanas abiertas o no, yo no sé, pero esta vez lo abrió. Como diciendo, quiero que todos vean que yo solo te sirvo a ti, que mi lealtad es únicamente a ti y no tengo miedo de lo que quieran hacer contra mí. Daniel oró 3 veces, desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuántos comen 3 veces al día? Pocos a veces nos da tiempo de comer 3 veces al día. Pero si comemos 2 veces, ahí recompensamos la comida que nos faltó. Como no desayuné, te lo echas todo en el almuerzo. Pero nosotros nunca dejamos de comer. Daniel tampoco, ni siquiera por miedo a ser echado en el foso de leones, sino por el contrario, él continúa haciendo como él solía hacer. Daniel se rehusó a darle al gobierno de Darío y no fue en contra de Darío, fue en contra de estos hombres, sátrapas gobernadores, que querían hacer que él renunciara a su fe. Porque la idea de ese edicto no fue del rey, fue de esta gente porque no querían ver a Daniel por arriba de ellos. Es fácil complacer a los hombres con la excusa de vamos a mantener la paz. Pero cuando esta complacencia compromete tu fe, estás poniendo los valores del mundo por arriba de los de Dios. Como creyentes debemos optar por nadar contra la corriente, como dije la semana pasada. Y no decir, bueno, si no puedes contra ellos, únete a ellos. No. Que se unan ellos, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, dice la palabra. Recuerda que en la Biblia siempre se habla de un remanente llamado y escogido por Dios y no de una multitud que sigue y va adelante sin ver a dónde va y a quién está siguiendo. Un escritor predicador escocés, Alexander Maclear, escribió: a menos que estés preparado de estar en la minoría y ahora y después ser llamado angosto, fanático y que se burlen todos los hombres debido a que no harás lo que ellos hacen, sino el abstenerte y resistirte, entonces hay poca oportunidad que hagas algo con tu profesión cristiana. Un poquito fuertito, ¿no? ¿Qué dice el versículo 11, pastor? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel, ¿qué hizo? Entró en su cámara, como dice la palabra, entra en tu cámara, ora en privado, y tu Dios, que ve en lo privado, te va a honrar en público.
Él oró de acuerdo a la escritura que leyó Salomón, que dice que cuando estaban leyendo, él dice, y todos los que oran mirando hacia tu santo templo hasta Jerusalén. Y dice que cuando Daniel estaba orando hacia la ciudad de Jerusalén. Él se arrodillaba de la misma forma que Jesús se arrodilló, que Esteban se arrodilló, que Pablo se arrodilló y que muchos otros líderes de la iglesia primitiva hicieron. Él oraba 3 veces al día porque una pequeña oración es buena, pero varias oraciones al día son mucho mejor. Oraba, como dice creo que es 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. ¿Y qué dice el versículo antes? Que en todo estemos gozosos, incluso cuando estamos orando. Porque hay veces nos acostumbramos a orar, oremos con fe, con gozo. Señor, te estoy pidiendo esto porque yo sé que tú eres bueno y tú dijiste que yo te pidiera. Si hay momentos que uno se quebranta, no digo que no, porque a mí me pasa, soy medio lloroncita. Pero, ¿qué tal si cambiamos un poco la estructura y cuando oramos lo hacemos con fe, con certeza y con seguridad de que el Señor solo nos pide una mínima porción de fe? Él oró dando gracias al Señor. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, si quieres una apunta. Él estaba presentando su ruego ante Dios y estoy segura que Daniel no estaba orando, pero la Biblia no lo dice, esta es mi versión. No creo que él estaba orando al Señor que no me tiren a los leones, porque si no quería que lo tiraran a los leones, no oraba y punto. Él estaba siguiendo su rutina normal, sin miedo, pero con confianza del Señor. Cuando el rey oyó el asunto, versículo 14, pastor. Cuando el rey oyó ese asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ok, vemos a un rey Darío, todopoderoso, con toda la autoridad del mundo, acongojado porque por su culpa, por no prestar atención a lo que los sátrapas y otras personas le hicieron firmar, ahora veía a Daniel, a quien él apreciaba muchísimo, en una situación de peligro. Y dice que él procuró hacer lo que fuera. Me imagino que empezó a ver toda la constitución de ese tiempo, a ver si había alguna cláusula que él podía revocar. Y no encontró nada. Y se le fue el sueño. ¿Y qué nos enseña esto? Varias cosas. Una de ellas es que nuestras decisiones tienen consecuencias. Si tomamos decisiones abruptamente, no nos damos cuenta que podemos estar perjudicando a las personas que más amamos, a las personas que respetamos. ¿Por qué? Porque actuamos abruptamente, sin pensar en lo que estamos haciendo. Otra enseñanza importante es que aún los líderes más grandes tienen gente en su oído susurrando cosas buenas o cosas no tan buenas. ¿Cuántos han visto los muñequitos donde sale un diablito y un angelito? Yo creo que todos tenemos ese angelito. Eso no lo dice en la Biblia, eso lo digo yo. Tenemos el diablito y el angelito, ¿no? El diablito que te dice, dale, nadie te ve, nadie. Y el angelito, no lo hagas, ora, busca de Dios. Y no fue la excepción con Darío, hermano, y no es la excepción con ninguno de los líderes de ninguno de nuestros países. Porque a veces nos las vamos en contra del que está dando la cara y oramos en contra de esa persona en vez de orar por los que están a su alrededor. Y no hablo solamente en el área política, hablo en el área espiritual, en el área laboral,
que tenemos que orar por los que tienen un puesto de eminencia, un puesto de liderazgo. ¿Para qué? Para que en vez de escuchar al diablito, escuchen al angelito. Porque hay veces por andar en el apuro y complacer, hacen como hizo Darío, hacen como hizo Asuero, firman un decreto del cual se quieren después retractar y no pueden. El viernes que estuvimos en vigilia estuvimos orando por las naciones. Y una forma importante de orar por nuestros países, por esta nación, es orar por los que están en eminencia. Y por los que, sobre todo, por los que están alrededor de ellos. Porque ejercen mucha presión. Ahí vimos que el pastor leyó, como dice la Biblia, que toda esta gente estaba ahí. No te puedes retratar, la ley dice. Y entonces, ¿qué le tocó a Darío? Decir, bueno, no puedo hacer más nada, tráiganme a Daniel. Y entonces, trajeron a Daniel, versículo 16, pastor. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Interesante, ¿no? El rey no solamente se quedó con que ya no había podido hacer más nada. El rey se fue a su casa y dice que ayunó. Y me imagino que eso de la música y la fiesta y las cenas a todo bombas y platillos era algo regular en el palacio. Pero esta vez el rey Darío dijo nada. Estoy acongojado y triste. Nadie venga a decirme más nada, no hagan bulla, no hagan fiesta. Porque su amigo, la persona que él le tenía en gran estima, estaba a riesgo de morir. Entonces, el rey dijo después unas palabras a Daniel muy interesantes. Darío tenía fe y su fe nació en la confianza que él vio en Daniel hacia su Dios. Darío seguro dijo o pensó, yo hice lo que pude, no lo logré, pero tu Dios te puede liberar. Muchos de nosotros en ocasiones mostramos un carácter y sabiduría piadosa ante el mundo, pero contrarrestamos lo bueno al hacer después lo malo. La diferencia entre Nabucodonosor y Darío es que Nabucodonosor pensó que no había ningún Dios que podía salvar a los 3 muchachos. ¿Se acuerdan que le dijo? A ver, ¿qué Dios los va a salvar a ustedes de aquí? Y ahora, ¿qué le dice Darío a Daniel? Tu Dios te salve. Y vamos a leer ese pasaje en versículo 19 al 23, pastor, por favor. El rey, pues, se levantó muy de mañana y apresuradamente se fue al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel. Antes de eso, donde él dice, creo que es el 19, puede ser, el 18 dice que él sintió ayuno. Cuando le dice a Daniel. El 16 dice, trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. ¿El Dios de quién? De Daniel. Él sabía que el Dios de Daniel sí podía librarlo. ¿Y quién era ese Dios de Daniel? El que Darío veía que Daniel continuamente servía. No solo en el momento que lo llevó a la fosa de los leones, sino que Daniel fue un siervo constante del Señor, aún en medio de una nación pagana, aún en medio de dioses, aún en medio de religiones y tradiciones que van en contra de Dios. Daniel se mantuvo firme y el rey lo vio.
El rey vio que había un espíritu superior en Daniel. El Dios a quien tú le sirves te librará. ¿Qué sigue diciendo, pastor? En el 19, después que sucedió todo eso, al siguiente día se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz de tristeza y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Él estaba consciente, pero él no se puso, no, yo no hice nada malo. No te preocupes. Y nuevamente Darío se presenta ante Daniel triste. Daniel. Imagínense así como novela de Televisa, espectáculo. Daniel, te salvó Dios. Oh, te pudo librar. Pero enfatiza en que el Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú sirves, Darío, aunque fue como medio dudas, a ver si pudo haber sido verdad el milagro, reconocía que había un Dios vivo, que era el Dios de Daniel y que era capaz de librarlo. ¿Cómo Darío pudo entender y comprender todo eso? Porque lo vio en Daniel. Vio la fe inquebrantable de Daniel en cualquier situación. Y Daniel, me imagino que lo encontró quizás hasta acariciando a los leoncitos, ¿no? Los leoncitos ahí. Y entonces sale Daniel. Mi Dios mandó un ángel y me libró y le tapó la boca a los leones. Porque yo no he hecho nada malo. Ni aún en ese momento Daniel había hecho nada malo. Aunque Daniel fue una persona intachable, no fue libre de pecados. Todos somos pecadores. De una u otra manera nos equivocamos. Pero que nunca se encuentre nada que testifique mal de Dios. Que digamos una cosa y que demostremos otra. Entonces Daniel quizás quebrantó la ley de Dios, pero no lo hizo en contra del rey, lo hizo en contra de la gente. El rey Darío dice que se alegró en el versículo 23, que dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de Daniel, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Por qué Daniel salió ileso? Porque había confiado en Dios. ¿Por qué los chicos no salieron oliendo a humo? Porque habían confiado en Dios. Y dice que el rey no solo se alegró en gran manera. Yo imagino al rey. Y seguro se le fue a Daniel. Ya estoy yo. Daniel, yo sabía. Porque hay veces no tenemos fe, pero cuando vemos que Dios hace, dice, yo sabía que Dios lo iba a hacer. Y se vale. Entonces el rey se alegró grandemente porque el Señor había liberado a Daniel como él lo había pensado que podía hacerlo. ¿Qué dice ahora el versículo 25 al 28? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Quién dijo todas estas palabras? El que oye a alguien hablar así piensa que fue Daniel o uno de los amigos, pero fue el rey Darío. Amén. Que dijo, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios invencible.
hay un Dios que libera, hay un Dios que hace maravillas. Y a Él hay que honrarlo. Daniel tuvo el privilegio de trabajar junto a 3 reinados. Y durante los 3 reinados, la actitud de Daniel fue intachable. Por eso uno le fue diciendo al otro. En el mundo secular, cada vez que viene un gobierno, trae a su gente y saca a la otra. Mete y saca, ¿no? Gente. Pero en este caso, quizás cambiaron, Nabucodonosor cambió a los que estaban antes de él, Darío, Ciro, pero Daniel permaneció durante cada uno de los reinados. ¿Por qué? Porque había un espíritu superior en Daniel. Porque había una actitud intachable, porque había un hombre de Dios que no comprometía su fe con nada. ¿Y sabe qué? Hay personas que les gusta estar rodeada, incluso líderes, jefes, les gusta estar rodeada de gente que le anda trayendo chisme. Pero hay gente que le gusta ver gente fiel al lado de ellos. Hay gente que le gusta, aunque no, esa persona no crea mucho en Dios, le gusta estar rodeado de gente que cree en Dios, porque los inspira. Daniel y sus 3 amigos permanecieron firmes en su fe, en su convicción. Y Nabucodonosor y Darío pudieron ver el poder de Dios manifestado a través de la fe de estos 3 muchachos. Es claro que cuando permanecemos firmes en nuestras convicciones, honramos a Dios, aun cuando nos cueste algo. Otros verán nuestros testimonios y podrán ser impactados. Y muchos querrán experimentar la misma fe si ven algo en nosotros. Yes. Las enseñanzas de Daniel refleja la importancia de estar firme en nuestra fe aún en medio de la adversidad y confiar en la protección de Dios. Muestra que la fe puede ser una fuerza poderosa que influye y lleva a muchos otros a tener fe. En Daniel vemos una fe y una confianza inquebrantable en Dios, aún enfrentando la ley del hombre. Es importante confiar y estar firme en nuestras creencias y mantenernos firmes en ellas, aún en la dificultad. Hermano, no comprometa su fe. No comprometa la palabra de Dios porque algo no le conviene. O creemos en la palabra o no creemos en la palabra. Punto. Ahí no hay para dónde escoger. ¿Creemos o no creemos? Y si vamos a creer, tenemos que creer completamente en todo lo que la palabra dice. Daniel nos muestra valor e integridad. La disposición de Daniel de enfrentar a los leones, en vez de comprometer su fe, muestra que era un tipo de valor y de integridad. En esta lección poderosa debemos aprender a mantenernos firmes y hacer lo que es correcto ante Dios, aún cuando enfrentemos oposición humana o aún cuando vaya en contra de nuestros propios beneficios. La protección divina se ve manifiesta en cómo el Señor salva a Daniel de los leones. Enfatiza el principio de la provisión divina y el concepto de que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. También vemos la influencia a través de nuestro testimonio. Hoy día el tema de ser llamados influencers ha tomado un significado muy amplio. Usted entra ahora a cualquier red social y el influencer tal y el influencer no sé qué, y ganan mejor que cualquier médico, que cualquier persona. Pero muchos de ellos, cuando vas a ver lo que ellos le llaman el contenido, es basura. Hello. Basura. Que no vale la pena ni siquiera dedicarle un segundo. Sin embargo, el mundo está tan distraído en la influencia equivocada que esa gente tiene miles y miles y miles de millones de seguidores y les dan premios, los llevan aquí, los llevan acá y no ni tienen ni que estudiar porque ya son ricos y millonarios desde jovencitos. Porque he visto que hay niños desde 5, 6, 7 años que ya son influencers. Y a veces vamos ahí nosotros ahí a seguir, ¡ay, mira! Lo que tenemos que hacer nosotros es pararnos, ser los influencers que este tiempo necesita, hermano. No en la bobería del mundo, en las cosas que valen la pena, en las cosas que son importantes.
porque cuando el Señor venga a buscar a su iglesia o nos venga a buscar a cada uno de nosotros, nos va a decir, ¿cuántos seguidores tenías en Instagram? ¿Cuántos les dieron like a tus videos? Uno nada más. ¡Ah! No estás creando buen contenido. El mejor contenido que podemos crear está en la palabra de Dios, hermano. Está en nuestro testimonio. Está en una vida de fe. Está en una vida de oración. ¿Quieres tener muchos seguidores? Haz las cosas como Dios te manda. En un momento, la hermana Edith y Mila ponían videos cuando estaban trabajando y que estaban bailando. Y una vez vi, llegaron a tener 300 views, 300 miradas. Yo le digo, wow, tremendo. ¿Por qué no se ponen a danzar para el Señor? O a predicar una palabra. Las dos se quedaron así. Porque si estás influyendo 300 personas, que no está mal, que te baile. No, hermano, no me tomen a mal. No soy religiosa, no soy rajatabla ni nada de eso. Pero si podemos hacer eso, ¿cuánto más no podemos lograr? Que tal vez una de esas 300 personas vea el video y ahí le estés dando una palabra de fe, y aunque sea una, que diga, wow, esa era la palabra que necesitaba. Fuiste el mejor influencer que podías haber. Entonces, seamos los influencers como Daniel, como Sadrach, como Mesac, como Abednego, como Josué, como David, como Rebeca, como Esther. La fe de Daniel influyó en el rey Darío, la fe de Sadrach, Mesac y Abednego influyó en Nabucodonosor. Las decisiones y acciones de Daniel sirven como un testigo de influencia a otros, resaltando el potencial que tenemos para impactar a otros a través de nuestra fe. Tenemos que aprender que a través de nuestra fe podemos superar cualquier adversidad. La fe de Daniel y la intervención de Dios muestran que aun cuando se enfrentan numerosos retos, hay esperanza y posibilidad de triunfar. Salmo 34. Ahora sí vamos al Salmo 34. Tener un espíritu superior le costó dos cosas a Daniel: el reconocimiento del rey y un ascenso, y la envidia de los gobernantes. Al final vemos que ¿quiénes quedaron en la fosa de los leones? Los que forzaron al rey a firmar el edicto. ¿Y sabes qué? Lastimosamente, no solo ellos, sino también su familia. Porque dice que sus hijos y su esposo fueron también al foso de los leones, que todavía no habían entrado y ya los leones estaban hambrientos. Lo mismo le pasó a Amán. La gran horca que hizo para matar a los judíos fue donde él fue asesinado junto con sus hijos y su familia. Porque sabe que nada que uno haga en contra de Dios va a quedarse sin paga. A todos nos gusta estar rodeado de buenas personas, y este fue el sentir de Darío hacia Daniel. Tanto que pesó la noticia y ni durmió cuando a Daniel le pasó que tuvo que entrar al foso de los leones. Además de expresarle a Daniel su deseo de que fuera librado por su Dios, el rey se fue a su casa y ayunó. Darío reconoció como Daniel como un siervo de Dios, porque continuamente oraba. Lo que cambia al hombre es la práctica de nuestra fe, pero con sabiduría y humildad. Salmo 34, pastor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Leámoslo todo. Vamos a leer todo desde donde empezaste a leer. Pero como que le hice desayuno, aunque no le hice desayuno. Vamos, léalo, pastor. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados.
Le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Siga, sí. Venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua al mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que le hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová lo oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los aborrecerán, y los aborrecen al justo serán, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, les protege. El oído de él está atento a nuestro clamor. Su protección está con cada uno de nosotros. Y tenemos que confiar en ese salmo. Ese salmo es lindo porque habla muchas cosas. Pero la parte principal es que Jehová tiene cuidado de nosotros. No importa lo que enfrentemos, Él tiene cuidado de nosotros. Y termino con esto. En el libro de Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles dijeron algo a la gente. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es un principio muy importante, hermano. Si Dios te dice no, es no. Si Dios te dice por aquí, te conviene, aunque no te guste. Pero tenemos que tener la fe de Daniel, la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Tenemos que tener la actitud que tuvo David cuando llegó al centro de batalla, que todos tenían miedo a pelear contra el filisteo. Pero David no tenía miedo. David dijo, fuera oso, fuera león, yo defendía a mis ovejas. ¿Y quién es este incircunciso? ¿Quién es? ¿Cuál es la prueba? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Es más grande que Dios? ¿Tú crees que es más grande que Dios? Nadie contesta. Tenemos que confesar con nuestra boca, porque a veces hablamos, oh, estoy mal. No, estoy bien. ¿Crees que lo que necesita es más grande que Dios? No. Confiesa con tu boca. Porque la fe es eso. Creer que vamos a obtener lo que necesitamos sin necesidad de que ya esté ahí. No seamos como Tomás. Andemos por fe, andemos por vista, andemos con plena confianza y certeza de que si Dios nos prometió algo, Él lo va a cumplir. Ahora, si Él no te lo prometió y es lo que tú quieres, no te digo que no te lo vaya a dar, pero te va a tocar orar. Pero nos conviene buscar y hacer lo que Dios dispuso que tendiera para nosotros. Y olvidando lo que queda atrás, enfocándonos hacia adelante, hacia la meta de nuestro supremo llamado, no en el hombre, en Dios. Porque ¿sabes qué? Dios tiene cosas más grandes que las que podemos tener nosotros. Y a veces nos queremos matar haciendo cosas, porque yo me imagino que Daniel dijo, oh, wow, voy a estar sobre toda esta gente, entonces no importa, voy a dejar de orar porque yo quiero el puesto este. No, hermano, Dios tiene algo mejor. Dios tiene cosas mejores. Y se lo digo por experiencia, porque llevo casi 30 años en el mismo lugar. No haciendo lo mismo porque han ido gente y he quedado yo haciendo otras cosas. Pero ¿sabe qué?
las veces que ha habido una oportunidad de promoción, no se ha dado. Y sabe que en un momento me enojé y me he enojado y después digo, Señor, ¿por qué tengo que afanarme por las cosas del mundo si yo lo que quiero es agradarte a ti? Entonces ya mi oración y mi deseo de superación cambió. Ya no me importa si me dan un puesto más, si no me dan un puesto más, si me sale un trabajo. No, mi enfoque y mi deseo es que algún día yo y cada uno de ustedes podamos trabajarle al que mejor paga. Que la iglesia crezca, que la iglesia esté tan grande que cada uno de ustedes pueda tener un lugar en la iglesia y podamos honrarle a Él y darle 8 horas que le damos al mundo, dársela a Él. Comencemos a enfocarnos y a buscar las cosas del reino, hermano, porque Dios se encarga de todo lo demás. Él no es como nosotros, Él es fiel, Él es poderoso, Él no se olvida de lo que Él dijo que iba a hacer. Pero tenemos que tener fe, tenemos que estar en oración sin cesar, creyendo en la divina provisión del Señor, sabiendo que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro salvador, nuestro sanador, el que nos bendice, el que levanta nuestra cabeza, el que nos sostiene de la mano, el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Ese es el Dios a que usted le sirve. Y si le sirve, hágalo con fe, no dudando en nada. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Te bendigo, te alabo, te exalto. Eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida, Señor. Humanamente he tenido momentos lindos, Señor. Mis hijos, mi matrimonio, servirte. Pero nada se compara, Señor, con tu presencia. Nada se compara con saber que tú estás conmigo, que tú me levantas, que tú me cuidas, que tú me guardas a mí y a mi familia, Señor. Nada que pueda ver el hombre se compara con lo que tú me das, que a lo mejor nadie ve, Señor. Por eso te doy gracia, por eso te doy gloria, Señor, por eso te honro con mi vida, Señor. Por eso te digo, Señor, que si en algo puedo servirte, aquí estoy. Y si hay algo en mí, Señor, que estorbe el fluir de tu presencia, Señor, que te lo lleves de mi vida, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú seas con cada uno de nosotros. Que tu vara y tu callado esté influyendo aliento en todo momento, Señor. Que no perdamos la esperanza, Señor. Que no tengamos temor. Que podamos vivir confiados, seguros de que tú prometiste, Señor. Y que tú vas a cumplir, Señor. Nuestro trabajo es creer y aferrarnos a la fe, Señor. Tu trabajo es hacerlo, Señor. Y tú conoces mejor los tiempos que nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguien, Padre, que le falta un granito de fe, Señor, sé tu Espíritu Santo dándosela en la medida en la que tú nos has dado a cada uno, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, si es que hay incredulidad en nuestra vida, Señor. Y que podamos vivir día a día, Señor, confiados y seguros de que tú estás vivo, de que tú eres real y de que tú puedes librar y de que tú puedes bendecir, Señor. En el nombre de Jesús oro por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Oro por los que están viendo y por los que escucharán esta palabra. Tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Y a ti daremos siempre toda la gloria y toda la honra. Señor, sé que vas a hacer cosas grandes en medio de nosotros, Señor. Sé que vas a seguir haciendo milagros, cosas que ni nos imaginamos en medio de nosotros, Señor. Sé, Señor, que vas a bendecir de tal manera, Señor, que va a llegar un momento en que no vamos a saber qué hacer con tanta bendición y vamos a venir a ti, a tu presencia y decirte, Señor, guíame con esta bendición. Padre, que seamos sabios, que continuemos buscando primeramente tu reino y tu justicia, porque tú te encargas de todo lo demás, Señor. Te doy gracias en esta hermosa mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén.